Hola, bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico. En este episodio voy a pintar, como comenté en el anterior, esta parte de negro que estaba arañada de haber apoyado aquí la capota del motor conforme la he ido diseñando. Lo vemos en unos segundos. Pues aquí está todo el avión empapelado. Os recomiendo que no arañéis pintura porque esto es bastante tedioso, poner todos los papeles y asegurarte de que no va a entrar pintura por ningún resquicio. Ha llevado su tiempo, pero bueno, ya está esto preparado, lijado y limpio y listo para pintar. Voy a aprovechar también para pintar algunos remaches con la pintura negra. Mientras uso la pistola voy a tener a mano este tubo que he conectado a un extractor para evitar lo máximo posible pues que las partículas pequeñitas de pintura se queden por aquí flotando, porque estoy en el interior de la nave y no es plan de que se llene todo de partículas. Ya está pintado. Si esto fuera otra parte del fuselaje, quitaría ya la cinta de carrocero con la pintura fresca para que la propia pintura disimulara el hilo que queda, el borde que queda entre la cinta de carrocero y la pintura. Como en este caso la goma del parabrisas va por delante, no se va a ver, voy a dejar que la pintura seque completamente antes de quitar todos los papeles para evitar que un papel roce en algún sitio y deje la marca. Ya está terminado, ya he quitado todos los papeles que protegían, ha quedado muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es poner el parabrisas otra vez, porque ya me he leído las instrucciones y lo primero que hay que hacer es ajustarlo y trimarlo por este borde y por el del otro lado también. Así que lo voy a poner para hacer eso. Para evitar volver a arañar la parte que he tenido que pintar delante del parabrisas, he puesto por debajo estas espumas pegadas con gola de contacto a la capota superior del motor, en ambos lados. Esta misma espuma es la que he usado aquí debajo de esta puerta de entrada de esta nave. No se ve muy bien porque hay mucho contraluz, pero vamos, ahí lleva puesta 3 años, pegándole el sol en verano, que eso se debe poner a 60 o 70 grados, porque la puerta es oscura y ahí está intacta, sin deshacerse. Así que no creo que haya problema con el posible calor que le pueda llegar, sobre todo cuando esté ya parado el motor. A ver qué tal resultado da. Y con la goma ya pegada, así es como queda bastante bien. En esta zona de aquí, que era donde estaba el arañazo, pues queda más comprimida, pero bueno, queda protegido la parte de metal y por el otro lado también queda muy bien. Una vez que está colocado el parabrisas, hay que hacer aquí 2 agujeros que faltaban, iguales que estos, de 3,2, y luego marcar una línea por aquí, de forma que el borde del plexiglas, del Lexan, pues no interfiera con el tubo, o sea que es más a proa para que luego la pieza que va aquí no toque al borde del Lexan. Así que voy a dibujar la línea por aquí, estos 2 agujeros que faltan, y luego voy a soltar toda esta tira de pinzas y cortar por la línea. Y lo mismo en el otro lado. Ya están trimados los 2 lados. Siguiente paso es soltar esto y lijar todo este borde que he hecho nuevo y redondear esta esquina y la de abajo. Ahora que ya he suavizado, he lijado esto que hice el rebaje, el del otro lado también, voy a sacar la copia de seguridad. Voy a copiar el perfil de esta pieza de Lexan en este papel y marcando cuál es la parte interior. La cara que está mirando hacia arriba es el interior del avión. Así que eso hay que tenerlo en cuenta para cuando se saque la copia.
y dejarlo también marcado en el papel. Ya está hecho el contorno en el papel, no sé si se ve muy bien, pero ya está hecho. Y ahora lo que he hecho es poner la banda de goma, pero ya levantando los fins de protección del parabrisas. Y ahora me lo voy a llevar al avión. Ya que estaba haciendo la plantilla del parabrisas, también he hecho la del techo. Así que ya tengo hechas todas las plantillas, las dos piezas de cada puerta, el parabrisas y el techo. Espero que nunca haya que hacer uso de estas plantillas. He vuelto a colocar el parabrisas para ver que todo encaja bien, todas las pinzas en su sitio. Y ahora lo que voy a hacer es quitar el film protector interior, pero con el parabrisas puesto, porque si lo quito y luego lo intento poner, como esto se mueve, va a rozar sobre las barras metálicas y se va a arañar. Entonces lo que voy a hacer es, voy a soltar este lado, voy a empezar a soltar el film interior. Una vez que lo tenga quitado hasta aquí, vuelvo a poner las pinzas, quito las siguientes y voy tirando del plástico. Ya he quitado el film protector de la parte interior y el siguiente paso sería remachar esta fila y la del otro lado con remaches planos. No son totalmente planos, pero bueno, asoman un poquito menos que los normales. Se remacha esta parte y luego encima iría esta pieza que sirve como marco de la puerta y también se extiende por el interior para ocultar los cables o las tuberías que tengan que subir por esta barra. No sé si se ve bien, pero esto es visto desde arriba de la barra gris. Y entonces el Lexan sería esta parte de aquí, que está dibujada más ancha, que iría remachada al tubo, y luego por encima iría esta pieza en forma de U, que es esta, y por detrás también iría otra pieza que cerraría el conjunto, de forma que estas piezas metálicas de aluminio, esta y la que va por aquí detrás, se podrían desmontar sin tener que desmontar el Lexan, porque hubiera que cambiar algún cable o alguna tubería o algo, pues se podría hacer ese desmontaje sin afectar al montaje del Lexan. Una vez que está puesta esta fila de remaches, la siguiente pieza que hay que poner es esta. Así es como queda esta pieza. Aquí un agujero de referencia donde va un remache. Ahora hay que copiar estos agujeros en el Lexan, pero aquí la goma se mete debajo, entonces no viene nada en las instrucciones sobre esto y yo entiendo que hay que cortar. Lo voy a preguntar porque habrá que cortar esta goma para que esto asiente bien. Lo mismo pasa en el otro lado. Y por último iría esta pieza de aquí, que va por debajo de esta en forma de U que hemos metido antes. Esta de aquí iría por debajo y camuflaría los cables y las tuberías que van por aquí. Habría que copiar estos 4 agujeros y poner remaches. Y a su vez, desde esta, habría que copiar estos agujeros en el Lexan y también poner remaches. Pero voy a esperar a que me solucionen el tema este de la goma, que me lo aclaren. Ya me contestaron desde la fábrica y efectivamente había que cortar la goma. Ya la he cortado poniendo una cinta de carrocero aquí, en el límite con la chapa, desmontando esta chapa. He tenido que quitar 2 remaches que había aquí para poder levantar un poquito el Lexan y tirar hacia abajo de la goma para poder separarla del fuselaje y cortarla sin problema. Al quitar los remaches que sujetaban el Lexan, pues han caído por dentro del tubo interior y ha habido que quitarlos. Uno de ellos ha costado un poquito, pero bueno, ya está toda la virutilla y las piececitas de aluminio que cayeron por el tubo en ambos lados limpios. Y ya están cortadas la goma de los dos lados. He vuelto a poner este perfil y ahora lo que hay que hacer es copiar estos agujeros en el Lexan y poner un remache. Ya he copiado todos estos agujeros al Lexan y en estos dos de aquí al fuselaje, en este lado y en el otro. Y ahora
hay que meter esta pieza de aluminio por debajo de la que acabo de grapar por fuera, y estos agujeros copiarlos en esta y en el tubo. En el tubo ya los hice, pero no debería haberlos hecho, los tenía que haber hecho ahora. Así que a ver cómo hago para que coincida bien todo. Como he dicho antes, los agujeros de esta pieza en forma de U que entra aquí, debería haberlos copiado al tubo vertical en este momento. Lo hice hace unos meses y claro, no tenía bien definida la posición de fuera, así que en vez de hacer más agujeros en esta pieza que sí es estructural, lo que he hecho es agrandar los agujeros de la pieza en forma de U, que simplemente es un embellecedor. Así que ahora estos agujeros que he agrandado los voy a copiar en la tapadera que tapa los cables. Con la tapadera puesta, pues voy a copiar los agujeros que están más hacia proa, porque los he agrandado hacia proa. Pues ya están copiados todos los agujeros del embellecedor, tanto en el lado del piloto como del copiloto. Estos de aquí no los voy a hacer porque coincide justo con el mando de gases, da igual en la posición que lo pongas, no te da el ángulo, y total, están simplemente esto sujeta a dos piezas de embellecimiento, así que con estas de aquí arriba y estas de abajo es suficiente. Aquí pasa lo mismo. Así que ahora voy a poner todos los remaches. Ya están puestos los remaches en la parte interior de los embellecedores de piloto-copiloto. También habría que poner los remaches de la parte exterior, pero primero los voy a pintar de blanco, para no tener que ir con el pincelito luego. Y el siguiente paso sería empezar a centrar la puerta, ver si tiene interferencias con los marcos, pero eso ya lo veremos en un próximo episodio. Hasta entonces, muchas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.